Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Antonio Díaz Quiñones, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Esta es la tarea de instalación de sistemas operativos. Requisitos técnicos de sistemas operativos. Los diseñadores de sistemas operativos siempre hablan de dos tipos de requisitos técnicos que serían mínimos. Con estos requisitos del CO se lanza y se obtiene de las funciones más básicas. Recomendados son los requisitos que permiten un uso cómodo del CO y que se ralentice demasiado la respuesta a las acciones del usuario. En general, siempre es aconsejable que las características del equipo superen los denominados requisitos recomendados. Esto quiere decir que pues, tendrían una buena computadora para un mejor manejo de sistema y no tener que la compu se trabe, tenga fallas y esté actualizado los componentes. Planificación de una instalación. Antes de comenzar una instalación debemos plantearnos una serie de preguntas que nos permite realizar de modo efectivo. ¿Qué hardware vamos a plantear? Arquitectura, tarjeta de red, etcétera. ¿Qué sistemas operativos y versión? ¿Cómo vamos a instalar? Desde disco flexible, CD-ROM o vía red. ¿Cómo vamos a configurar la BIOS? ¿Cómo vamos a particionar los discos? ¿Qué sistemas de ficheros vamos a emplear? Una vez que tengamos las respuestas a estas preguntas, podremos instalar un sistema básico, configurar los servicios mínimos, incluyendo un cortafuegos si es necesario, actualizar los componentes a las últimas versiones sin vulnerabilidades conocidas y por instalar y configurar los paquetes o programas adicionales que necesitamos. Eh, Esto yo lo estoy viviendo ahorita más o menos en donde estoy trabajando. En los componentes de unas computadoras ya están muy viejas y tardan mucho en prender o en responder. Y se están actualizando, ¿eh? Metiendo mejores componentes. Bueno, se pedían mejores componentes, mejor procesador, mejor más RAM. eh, y pues lo básico, ¿no? Partición de disco es el nombre genérico que recibe cada división presente en una sola unidad física de almacenamiento de datos. Toda partición tiene su propio sistema de archivo, entre paréntesis formato. Generalmente casi cualquier sistema operativo interpreta, utiliza y manipula cada partición como un disco físico independiente, a pesar de que dichas particiones estén en un solo disco físico. Selección de un sistema de ficheros. Un sistema de ficheros depende del sistema operativo a instalar, sobre todo la finalidad que va a tener el equipo de prevalecer la seguridad y estabilidad del CO. Pues aquí hay varios sistemas operativos como el Windows, Linux, entre otros, no me acuerdo de esos dos. Por decir ahorita en mi caso, se usa el Linux y el Windows dependiendo en, en dónde se esté pidiendo el equipo. Y se le pone el sistema operativo que va ahí. Gestores de arranque. Un gestor de arranque es un programa que toma el control de la máquina, nada más conectarse, y de una vez ha terminado las verificaciones por el propio hardware de memoria y dispositivos conectados. Cuando el gestor de arranque toma control, puede solicitar al usuario algunas información necesaria sobre el sistema que desea cargar, cómo cargarlo, perdón, cómo cargarlo. Los gestores de arranque se instalan de una parte de un disco duro llamado
PR. Esta zona es conocida como Master Boot Record o sector cero del disco. Aparte del disco duro, últimamente ya se están usando el SSD, que es el estado sólido, un disco de estado sólido que es mejor que un disco duro, más rápido en teoría. En teoría es más rápido que un disco duro, más rápido procesa la información y menos problemas que con un disco duro hoy en día. Tipos de instalación. Se puede considerar tres tipos de instalación. La típica se lleva a cabo con los ajustes predeterminados que establece el programador del software y que son válidos para la mayoría de los usuarios. Dicho ajuste con la configuración son los que el programa instaló por defecto. Completa. Instalación de la totalidad de los componentes del programa sin distinción. Suele superar las necesidades del usuario habitual que no utiliza todos. Personalizada es aquel que permite al usuario escoger qué componentes desea instalar y cuáles no, según sus necesidades, con el objetivo de ahorrar recursos a la máquina o bien sea de un espacio calculado. Yo prefiero la personalizada porque si tú puedes ir viendo qué componentes les puedes poner a la máquina para dependiendo para qué la vas a usar, ¿verdad? Pero yo prefiero el tercero. Así te ahorras un poco más de dinero. Selección de aplicación básica para instalar. Las aplicaciones a instalar en un CO. Tras la instalación de este depende principalmente de él por los usuarios que utilizarán las máquinas. No es lo mismo las aplicaciones para una gestoría que para un taller mecánico o para un cliente que para un programador. Según los derechos de autor, los programas lo podemos dividir en propietario, programas que tienen su código fuente cerrado, código abierto, programas que tienen su código fuente liberado, generalmente son libres al código abierto, permite que cualquier usuario pueda estudiarlo, aportar mejoras o reutilizar entre otros proyectos. Demo, programa que se pueden probar antes de probar, entre otros, ¿verdad? Porque si eran demasiados ahí donde venía. Parámetros básicos de instalación. Nos referimos a equipos de SEO, Windows. Los parámetros básicos deben regirse más o menos según las siguientes indicaciones. BIOS. Preferible una vez realizar la instalación, poner el disco duro como primera unidad de arranque. Partición, establecer dos. Una para del SEO y otra lógica para copias de seguridad de documentos de software, hacer posible de forma automática, incluso imágenes para restaurar. Datos de red. Los datos establecen el administrador de la red. Firewall activado. Actualizaciones automáticas, actividades para trabajar en segundo plano, seguridad, antivirus, anti-spyware, que se actualicen. Cuentas de usuarios, si hay diferentes usuarios, establecer cuentas de usuarios limitadas y solo usar la de administrador para configuración del equipo. Utilidades para escaneo de disco, limpieza de registro, eliminación de temporales.